invitaría a Carlos, que está allí, a que se venga para acá y a que os cuente de dónde viene su éxito. No lo va a decir porque intuyo que es una persona como los grandes viven. Avanti, que te vamos a dar un aplauso. Yo creo que ya el micrófono estaba contando que si tú no hubieras dicho que es esto curso no lo habríamos hecho, porque este curso no tiene sentido. Así que nada, yo me voy a poner a escucharte allí al fondo. Un poquito de agua, ¿no? Porque tengo que charlar 2 horas. No, de agua sí, aquí, ahora te dejo yo ahí. Dale, te traigo un vaso. Y luego si quieres también que te puedan hacer preguntas, que como hemos escuchado... Vale. En principio, como has escuchado, hay gente de guión de realización, profesores de instituto, gente jubilada, escultora, bellas artes, gente que está en la profesión, gente que trabaja en la justicia, en fin, más asesinos o varias. Así que nada, muchísimas gracias. Sé que no te dejas ver casi nunca en estas cosas. No, pero sé que en las últimas horas habrás dicho por qué le he dicho que soy Ana Pastor. La respuesta es lo pesada que soy. No te lo imaginas. Ayer, por ejemplo, viniendo pensé... Lo sé, te leí la mente. Pero no pasa nada, estoy aquí, vamos a darlo todo. Venga, pues ahí y te a ver dejo, si ¿vale? os quedáis satisfechos y satisfechas. Muchas gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti. Te dejo. No sé, si queréis, yo hablo o preguntáis. Empiezo yo un poquito y así os cuento cómo llegamos a lo que estamos haciendo. De hecho, yo empecé en el año 97 y no lo sabía, porque en el año 97 hice el documental de Thor para TV3 y en ese momento nadie hablaba de True Crime, ni siquiera se hablaba de no ficción, se hablaba de, era un reportaje y ya está. Yo lo hice de una manera que me pareció, yo quedé absolutamente empachado de la historia y loco de todo lo que había allí y pensé, bueno, ¿cómo cuento esto para que la gente lo entienda? Si a mí me cuesta. Entonces me costó muchísimo preparar el guión de esa historia en la que había una cuestión muy simple, que era introducción, nudo y desenlace, en una historia que no había un desenlace final. Pero esto tan simple es lo más difícil de conseguir. Y parece muy fácil, y no lo es. Entonces, yo hice eso en el 97. Seguí mi vida con 1000 cosas, y en el 2015 o por ahí me invitaron a participar en un programa de Cataluña Radio y para hacer una sección que yo la titulaba Historias de Media Tarde, en la que yo contaba crímenes. ¿Qué hacía? Yo me preparaba los crímenes porque yo ya tenía claro que no me gustaba o no me atrapaba la manera con la que se contaban los crímenes por ahí. Eran muy periodismo de sucesos y muy poca historia. Cuando yo empecé en periodismo, en el año 84, que pronto se dice, ya tengo una edad, no estoy jubilado, pero pronto, bueno, no me jubilaré. Pues el subdirector que tenía en ese momento, lo primero que me hizo fue regalarme A Sangre Fría de Truman Capote. Y me dijo, niño, léete esto es lo bueno. Y me lo leí y pensé, joder, yo quiero hacer esto un día. Y me lo he leído 3 o 4 veces porque me gustaba mucho la manera como explicaba situaciones cotidianas, cómo trataba a los personajes, cómo construía a partir de la realidad, y eso se me quedó dentro. Luego, con el nuevo periodismo de Tom Wolfe y todos esos, pensaba, vale, eso no está mal, pero es demasiado exagerado. Luego me leí La canción del verdugo, de Norman Mailer, de Executioner Song. Está en anagrama también, espectacular, espectacular. Le sobra 100 páginas, pero si os gusta es muy bueno. Es la historia de un asesino y de sus peripecias para que le maten. Bueno, ya lo leeréis si queréis, pero la verdad que es muy bueno. Y pensé, joder, esto es lo que atrapa, esto es lo que maravilla. Bueno, con eso dentro, con eso inyectado, fui tirando. Pasé por todo en la vida y cuando llego a esa sección en Cataluña Radio, digo, bueno, pues voy a intentarlo. Voy a intentar explicar crímenes de otra manera. Yo me empapaba del crimen, sobre todo de los detalles, y sobre todo yo me hacía pequeños esquemas de cómo administrar la información. Porque a veces escuchas ahora podcasts o gente que cuenta crímenes y son bucles alrededor de las puñaladas. Y para mí eso no era importante, la gracia está en todo lo demás.
Entonces yo me hacía esos esquemas para tener atrapado, en este caso, al presentador. Y fue divertido porque mi sección tenía que durar 10 minutos y el día que duró menos duró 20. Y ahí vamos por media hora. Y entonces yo dije, joder, para lo que me estoy currando esto, en vez de hacer media hora, puedo hacer ya una hora. Y les propuse a Catalunya Radio, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un programa? Además, después de unos meses trabajando crímenes, me di cuenta de que era potentísimo el género. La posibilidad de narrar historias teniendo un buen crimen es muy, muy potente. Me gustó mucho que pasaron varias cosas pequeñas que te marcan que el camino va bien. La primera, que es que el presentador se entusiasmaba con las historias. Y como era un tío muy expresivo, yo le iba dando detallitos y ¡guau! ¡Guau! Y pensaba, vamos bien. Y me guardaba detalles. Y ahí empecé a hacer aquello de, acuérdate de esto que será importante. No me jodas, dímelo ya. No. Y se lo daba un poquito más tarde. Eso fue un juego, pero vi que funcionaba muy bien. Luego también pasa otra cosa, que es que al principio estábamos solo el presentador y yo en el plató, bueno, en el estudio. Pero como les gustaba tanto, empezaron a venir colaboradores. Entonces se lo contaba a 3 o 4 a la vez, todos querían intervenir y preguntar y todos se interesaban. Y era como un juego de contarle a unos amigos una historia. Y eso a mí me enriqueció mucho y me hizo aprender mucho. Y después pasó otra cosa que también fue maravillosa. Esa sección, que se titula Historias de mitja tarda en catalán, era la más descargada de la radio, pero a años luz de la siguiente. Ahí fue el primer podcast, ¿no? Pero una pasada. La gente, barbaridades. O sea, un programa o una entrevista de máxima actualidad podía tener 7.000 descargas. Nosotros teníamos 200.000. Y dijimos, creo que esto le gusta a la gente. Y ahí hicimos el programa Crims para Catalunya Radio y al mismo tiempo presenté el proyecto para hacerlo en TV3, con imágenes. Me tiré un poco a la piscina porque no sabía lo difícil que iba a ser conseguir las imágenes y los testigos reales, porque una cosa que sí que me empeciné es que yo no quería contar esas historias a través de voces de referencia, de testigos circunstanciales o de periodistas que cuentan una historia que no han vivido. Entonces siempre me puse a mí como condición que teníamos que contar las historias con los personajes directos. Eso en principio parece fácil, pero luego se complica muchísimo. ¿Por qué? Primero, los policías, aquí pasa una cosa, nosotros estamos acostumbrados, es un pequeño paréntesis, estamos acostumbrados a ver estas series y estos productos en plataformas y por ahí, la mayoría vienen de Estados Unidos, y los americanos viven en una película permanente. Se ponen delante de una cámara y hablan bien todos. Parecen guiones, dices, joder, además lo tienen todo grabado. Graban los interrogatorios, lo graban todo. Y estos true crimes que hay por ahí tienen acceso a todo. Dices, joder, nosotros esto no podemos hacerlo. Y cuando empiezas a escarbar te das cuenta de que aquí un policía lo sacas de hacer atestados y cuesta de que hable. Cuesta. Porque le sacas de su zona de confort y cuesta. Y eso fue un problema. Con la radio aprendimos que eso nos iba a costar mucho, porque ya nos costaba con la radio, con la tele va a ser muchísimo más difícil, porque la cámara impone mucho. Además nosotros les poníamos en un plató y eso era muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Con la radio fuimos madurando. Todo el mundo que nos escuchaba, incluidos policías, fiscales, jueces, vieron que nuestro estilo era elegante, que esa es una de las claves que creo que nos ha llevado a donde estamos, la elegancia. Y bueno, cuando empezamos con televisión, bueno, en radio ya lo petamos, ya os digo, de 200.000 descargas por programa para arriba. En estos momentos debemos llevar más de 60 millones de descargas en catalán. En catalán, 60 millones. Yo creo que hay gente que se los aprende de memoria, pero bueno. Entonces, cuando empezamos con la televisión, que es donde teníamos más problemas, te encuentras con que nadie te quiere dar imágenes. ¿De dónde sacamos nosotros la información para hacer esas cosas? Pues muchas veces son los abogados que se han guardado el sumario, se han guardado cosas.
hay veces que las policías te ayudan, hay veces, no siempre. Aprendimos que lo que teníamos que hacer era ir a buscar sumarios, porque en los sumarios está todo, pero amigo, ¿quién tiene un sumario? Eso no es nada fácil. Y si bien hay algunos abogados que guardan el sumario del caso, pero no siempre. Incluso te diría que la menor de las veces. Sí que en algunos casos mediáticos pueden querer guardarlos, pero en general no los guardan, porque un sumario ocupa mucho sitio y un abogado hace muchos casos, con lo cual tienen que tener el despacho y encima el almacén. Un día me acuerdo un abogado nos dijo, sí, tengo el sumario, lo tengo en el trastero. Fuimos al trastero, madre mía, allí había 300 sumarios. Digo, ¿eso lo tienes ordenado? Dice, no, debe ser uno. Estuvimos un mes, 2 personas, arreglándole el puto trastero al abogado para encontrar el sumario. Al final lo encontramos, por suerte. Pero ¿qué pasa al tener el sumario? Primero, tienes todos los detalles del caso. Eso es muy importante. Tienes el material. Si lo han hecho bien, han guardado las grabaciones y todo lo que hay en CDs o si son muy antiguos ya es más jodido, pero normalmente lo guardan. Y tienes una cobertura legal, porque todo lo que hay en el sumario puede ser emitido públicamente respetando la protección de datos. Que eso es una cosa que hay gente que no hace y luego nos meten problemas a todos. Pero bueno, nosotros lo hacemos, lo hemos hecho, no hemos tenido ni un solo problema. Llevamos más de 500 horas de True Crime emitidas y no hemos tenido ningún problema serio. Luego si queréis os cuento un par de problemillas, pero ya lo veréis. Nada. Entonces, conseguir un sumario era muy difícil. Una manera legal y directa de conseguir un sumario es pedirlo al juzgado que lo tramitó. Amigo. Pues no te lo dan. Ahí hay una batalla con los letrados de la Administración de Justicia. Algunos lo entienden y te lo dan, y algunos no te lo quieren dar. Y ahí tienes que pleitear con ellos. Y llevamos así mucho tiempo. Bueno, cada uno defiende lo que cree, ¿no? Y nosotros yo creo que vamos creando un camino que a nosotros nos sirve, nos funciona. Una vez tienes el sumario, primero, ¿qué hacemos nosotros para escoger un caso, ¿no? ¿Qué casos hacemos y qué no hacemos? Para escoger un caso, lo primero que hacemos es estudiar bien el caso a partir de los archivos publicados, ¿no? Que se han publicado. O también hablando con algún investigador con el que ya tienes un poquitín de acceso y te cuenta cómo es el caso. Si no tiene giros de guión, no nos interesa. Por mucho que haya muchas muertes o que haya mucha sangre o que haya sido, no sé, como quieras que sea, tiene que tener giros de guión, porque si no, no aguantas una hora de narración potente. Nosotros nos gusta contar buenas historias, y una buena historia tiene que tener aquello de introducción, nudo y desenlace, y para eso tiene que haber muchos giros de guión, o tienen que ser giros de guión importantes, y tienes que tener acceso a esos detalles. Cuando nosotros decidimos que un caso tiene giros de guión, entonces vamos a por el sumario y vamos a por la familia. Porque nosotros hablamos siempre con la familia, de la víctima me refiero, directa o indirectamente, nosotros siempre hemos querido hablar con las víctimas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay dos mundos muy grandes, uno el de la actualidad y otro de lo que ahora se da en llamar el true crime. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos este true crime, luego os digo qué es para mí true crime, que no está estrictamente ligado con la actualidad. Entonces, esa actualidad, si no está estrictamente ahí, siempre está, porque una historia de estas siempre tiene actualidad. Si no está estrictamente ahí, a mí siempre me ha parecido que tienes que hablar con esa familia y decirle, mire, informarles, porque legalmente se puede hacer. No hay ninguna ley que obligue a pedir permiso para contar una historia que es pública. A ver si eso le entra en la cabeza a todo el mundo. No hay ninguna ley que obligue a pedir permiso para contar una historia que es pública, y que alguien mate a su vecino, eso lo convierte en una historia pública. Bien, pero una cosa es la legalidad y otra la moralidad, la ética. Y a mí, por moralidad y por ética, siempre me ha parecido que teníamos como mínimo que informar a la familia de la víctima, decir, miren, vamos a hacer este caso. ¿Quieren ustedes participar? Y ahí detectamos
cómo está esa familia. Si tiene ganas, si no tiene ganas, si están afectados. ¿Qué nos pasa siempre? En un 80% de los casos, no, en un 60% de los casos te dicen, vale, háganlo, pero yo no quiero participar. Luego viene un gran porcentaje de casos en los que te dicen, sí, quiero participar. Y luego hay un pequeñísimo porcentaje de casos en los que te dicen, oiga, no hagan el caso, por favor. No lo hemos superado, estamos muy mal. Hay gente que está rayada con la vida, con la humanidad y se ponen bordes. Os voy a denunciar, os voy a demandar. Da igual, el motivo que sea, a nosotros nos da a entender de manera muy clara si vamos a contar con esa familia, si la vamos a tener de cara o no. Y si la tenemos de culo o incluso vemos que están realmente jodidos, pues no lo hacemos. No lo hacemos y punto, y se acabó y no pasa nada. ¿Qué pasa? A veces hemos dedicado, mira, os cuento un ejemplo que nos ha pasado esta semana. Después de 2 años y medio, no os digo el caso, después de 2 años y medio de trabajar un caso, porque los trabajamos de muchísimo tiempo, todo esto que estoy contando en minutos son muchos meses de trabajo, cuidado, que este es un producto en el que no coges el teléfono y la gente se pone, no, ni se ponen, les cuesta, tienes que ir llamando, etc. Vale. Después de 2 años y medio trabajando un caso que estamos haciendo para Movistar, con el beneplácito de la familia, a través de una persona que nos dice que le representa, la semana pasada, la madre de la víctima nos dice que no quiere. ¡Hostia! Todo montado, lo hemos hecho todo ya. A todo el mundo le encantaba el capítulo, todo montado, y la madre nos dice que no quiere, que le hemos removido cosas y que no quiere. ¡Hostia! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Calma. Teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, es que esto no me ha gustado. ¿Por qué no le ha gustado? Porque no habéis hablado directamente conmigo, ¿no? Hablamos con este señor que nos dijo, sí, él sí me lo dijo. Bueno, pues ya se lo hemos dicho. ¿Quiere que hablemos con usted? Sí, hablas con ella. Es que no quisimos molestarla porque él nos dijo que usted estaba afectada, que tal y que cual. Ya, pero está mi hermano y tal. Bueno, ¿quiere que hablemos con ellos? Sí, hablamos con ustedes cuando quieran. Venga, pues hablemos. 2 horas hablando, tranquilamente, les cuentas lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y la señora te dice, pues no está mal. A punto de morir, A punto de morir. Claro, esas cosas, si esa señora se hubiese emperrado en decir, no quiero que lo hagáis, no lo habríamos hecho. Y nos habríamos comido un marrón y una inversión muy grande. Pero yo no voy a hacer un caso en contra de una víctima. Otro en Cataluña, llevábamos 1 año y pico trabajando y teníamos el hermano de la víctima, los padres de la víctima, totalmente a favor. Además, con mucho entusiasmo, porque luego si queréis hablamos de esto, a la gente, mucha gente le gusta que contemos esas historias, pues se han encontrado muy solos. Pero el hijo de la víctima no quería. Un chaval un poco desfasado, y no quería porque su novia no quería. Y entonces hablábamos en casa, en el equipo, a ver, ¿qué hacemos? El hijo no quiere, los padres y el hermano sí quieren. ¿Qué hacemos? Y lo dije muy claro, no podemos hacer el caso con un hijo en contra de hacerlo. No lo hacemos, vamos a esperar. Hemos estado hablando con este chico periódicamente durante 1 año y medio. Y anteayer, el viernes, nos dijo que sí, que él no iba a participar y nos dijo que sí. Pero ha pasado 1 año y medio. Teníamos todas las entrevistas hechas, todo hecho. Hemos dejado de hacer casos porque hemos detectado que el asesino tenía una hija menor de edad en tratamiento psicológico. Hemos dicho, ahora esta chica de 16 años, cuyo padre le dio el enorme regalo de entrar en la cárcel matando a su tío, y esa chica ha tenido que avergonzarse de su padre, ahora nosotros la vamos a sacar en la tele, vamos a sacar esta historia en la tele. Pues no, va a ser que no, y no lo hemos hecho. Y nos lo pide mucha gente, No, ¿por qué? Por aquello que os decía, una cosa es la estricta actualidad, y ahí yo no me meto, y la estricta actualidad es muy difícil, y hay que hacerla, y hay que informar. Y otra es lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, que es años después, que no deja de perder actualidad, pero no es estricta.
no es inmediata. Entonces ahí yo quiero analizar muy bien todo eso, y es lo que hacemos, y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí sin problemas, creo que es una de las partes. A mí cuando me preguntan por el caso Bretón, digo, yo no tengo por qué hablar ni resolver problemas de otros. Nosotros tuvimos el caso Bretón encima de la mesa, vimos que la madre estaba muy jodida, que no tenía ganas, fuera. Otro. Lo mismo nos pasó con el caso del niño Gabriel. La madre nos dijo, no, yo no quiero, fuera, ni un minuto más. Esta señora tiene todo el derecho al mundo a estar súper tranquila. Hombre, si descubrimos que hay otro asesino o cualquier cosa de estas, ese es otro tema. Pero en estos casos no es así. Entonces, cuando nosotros tenemos que hay giros de guión, que la familia nos dice que de acuerdo, o que nos dice que ellos no van a estar, que hagamos lo que queramos, que no les hagamos más daño, que es lo que pasa muchas veces, procedemos. Y entonces buscamos esa documentación, ese sumario, que no siempre se encuentra, pues se encuentran partes, etcétera, documentación lo más real posible, que te llega de muchos sitios, te llega de todas las partes que pueden haber participado en una investigación de un crimen, pueden tener parte de eso, y algunos te dan una parte, otras otra, y esto te alimenta el archivo. Y luego, muy importante, el tener a los protagonistas reales. ¿Que parece fácil? Pues no lo es. Primero, las familias, si quieren participar, te lo facilitan todo. Eso es una maravilla, y cada vez intentamos centrarnos más en casos en los que la familia participa, porque eso te abre todas las puertas y te da además una emocionalidad a la historia muy potente. Segundo elemento, por ejemplo, policías, abogados, fiscales, jueces. Cuando nosotros empezamos costaba mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de policías siguen en activo, siguen investigando o siguen en la calle y les cuesta dar la cara. Tienen miedo que le reconozcan. Pero sobre todo porque les sacas de su zona de confort. Ellos hacen un atestado y ya juzgar a otro, pero salir en la tele y decir, hey, yo hice esto, investigué lo otro, no es tan fácil, no es tan cómodo para ellos. Y no son americanos ni argentinos, que son otro mundo que habla súper bien. Entonces ahí tenemos una dificultad grande. La dificultad venía añadida porque los sumarios constan con un número de TIC, un número de identificación. ¿Cómo identificas a ese policía? Bueno, por protección de datos y por seguridad no te dan el nombre del policía. Es el gabinete de prensa de turno que lo busca, ve dónde está, se lo cuenta. Los gabinetes de prensa de las policías, de todas, no son 300, son 3 o 4. Y las productoras que queremos hacer esto somos muchos. Y además está el día a día, con todos los casos que se informan constantemente. Y además están, yo qué sé, los expedientes de corrupción y todo lo que queráis. O sea, son gabinetes de comunicación que van saturados. Van saturados hasta el cuello y cuesta que te hagan caso. Ahora diles que busquen un policía que investigó en el año 2006 un crimen en no sé dónde. Y dices, hostia, pues yo no sé quién es. Y no sé dónde está, porque ha cambiado 3 veces de destino. Le he perdido la pista. Y no, por lo que nos dicen, no es tan fácil encontrarlos, ¿no? Eso requiere tiempo. ¿Qué hacemos? Muchas veces esa búsqueda la hacemos nosotros. Y nosotros, a través del sumario, a través de gente que detectamos que estuvo en esa investigación, preguntamos quiénes eran los compañeros, y esa investigación, que son 2, 3, 4 meses, nos lleva a encontrar a ese policía. Y buscamos a ese policía, hablamos con él y dicen, oye, vamos a hacer esto, ¿quieres contarnos la investigación? Y si nos dice que sí, entonces ya le decimos al gabinete de prensa, oye, es fulanito de tal, está destinado en tal sitio y ya nos ha dicho que sí. Y entonces eso facilita las cosas, pero han pasado 4 o 5 meses, porque no es levantar el teléfono y que salga. Eso funciona así. Muchas veces, la mayoría, te dicen que no. Uy, no, yo no quiero salir en la tele. Pequeño consejo, no permitáis nunca que os digan que no. No me digas que no, piénsatelo. Piénsatelo y hablamos dentro de un tiempo. Pero no me digas que no, no, te acepto, no. Te llamo dentro de una semana, de 2, de 3, te vengo a ver. Hay que ir a ver a la gente, personalmente. Eso ayuda mucho. Y contarles lo que hacemos.
Nuestras primeras temporadas fueron muy jodidas, porque la gente no sabía lo que hacíamos y ahí tienes que convencer a todo el mundo, y eso es más difícil. A medida que fuimos avanzando, la cosa fue cambiando, porque ya nos ven. Ahora lo que nos pasa, eso, bueno, pues también tiene su mérito, nos lo hemos ganado, es que nos llaman jueces. Señorías, es impresionante, de verdad, ¿eh? Se nos llaman jueces, fiscales, ni te digo, nos llaman fiscales y jueces y nos dicen, oiga, que yo tengo un caso, que hice un caso tal vez, ¿no? Porque les gusta compartir su trabajo, que esa es la clave, y eso es chulo, y bueno, pues eso es bonito. Pasa que luego está esa parte también, entre paréntesis, que es cómo hablan a cámara. Y muchas veces todo este tipo de personajes hablan a cámara como si estuviesen escribiendo una sentencia o escribiendo un atestado, y es una putada, porque eso no comunica una mierda, eso es muy difícil. Y entonces tienes que, bueno, preguntar, repreguntar, dejar que saquen el expediente de su cabeza y ir a la parte humana, emocional, a esa zona más narrativa de cada una de las gestiones, ¿no? Y eso acostumbra a producirse al cabo de una hora de entrevista, porque antes ellos no se mueven de su esquema, pero va funcionando y cada vez un poquito más. Cuando tenemos giros de guión, toda la documentación que creemos necesaria. Documentación significa escrita, audios y vídeos, ¿eh? Y luego tenemos personajes directos que nos cuentan la historia, entonces decimos, este caso puede ir adelante. Entonces los guionistas, documentalistas lo ponen todo en orden y hacemos las entrevistas y construimos lo que nosotros llamamos el primer churro o la primera estructura, que acostumbra a tener 1 hora y media por capítulo, más o menos. Recortamos un poco a 1 hora y 10, lo que sea, pero ahí está la esencia. Con esa esencia lo pasamos al equipo de realización, y el equipo de realización, que es una empresa que se llama Goroca, con Santi Baró y Laura Tremoleda a la cabeza, que son genios maravillosos. Ellos y sus directores de foto ven ese churro, esa estructura, y la empiezan a desglosar. ¿Qué imágenes vamos a poner aquí? ¿Qué tenemos aquí? Archivo. ¿Qué tenemos aquí? Imágenes reales de la casa, del lugar, del entorno, a eso le llamamos B-roll o información, imágenes contextuales. ¿Qué ficciones hacemos? Nosotros le llamamos ficciones a todas las imágenes que nosotros generamos de cero. Intentamos que sean siempre imágenes sugerentes más que evidentes. Uno de mis grandes debates internos es hacerle ver al equipo que nosotros no hacemos imágenes para tapar, sino para sugerir. Y esto pasa mucho. La gente hace muchas imágenes para tapar una frase, una situación. Eso no funciona con las ficciones. Puedes tapar con imágenes reales, con fotos de archivo, eso sí, cuadra bien, pero si no, no funciona tan bien. Y además, te aproximas demasiado a lo que yo le llamo reportajes. Permitirme aquí hacer ¿qué es para mí un true crime? Quizá deberíamos haber empezado por aquí. Para mí el true crime es un género narrativo en sí mismo. No por el hecho de que haya un muerto, eso ya es true crime. No. Eso puede ser un reportaje, puede ser un documental, puede ser una información de sucesos, larga y bonita, pero no por el hecho de que pongas olas de mar. Eso ya es un true crime. No, eso no. Un true crime es un relato, es una manera de narrar. Y tiene que tener una vocación clarísima de relato, de contar una película. Para mí, el concepto más importante no es tanto el concepto true crime, sino el concepto no ficción. Si os fijáis, a Truman Capote y a Sangre Fría, todo el mundo la definió como novela de no ficción. El concepto true crime no estaba encima de la mesa. Ha venido, es mucho más moderno. Pero el concepto novela de no ficción, sí. El concepto relato de no ficción es lo que realmente es importante. Para mí, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí y con Ana Pastor y compañía, uno de los relatos que más me cautivó en su día fueron la novela que escribió Juan José Millán sobre el caso Nevenka,
que tiene un título horrible, nunca me acuerdo de cómo es. Algo me dicen que no es como me cuentan, no sé, algo así. Pero ahí Millás, que es para mí un narrador excepcional, contó esa historia como si se tratase de un relato novelado, y era todo real. Y eso es potentísimo. Eso es potentísimo, es lo que es realmente potente. El contar un crimen con testigos, con periodistas, peligro con los periodistas, yo los utilizo, y a mí me gusta que participen, pero tienen que ser periodistas que hayan vivido o trabajado directamente ese caso. Ha habido supuestos true crime en plataformas y por ahí, donde el 80% de la gente son periodistas. Bueno, vale, de acuerdo, muy bien. Eso no me funciona, a mí no me funciona. Al público quizás sí. Yo creo que eso tiene un nicho menor. Nosotros creo que somos mucho más transversales y funciona muchísimo mejor. Los periodistas, por suerte, acostumbran a hablar bien, a relatar bien, y eso tiene su punto de gracia, pero intentamos utilizarlos o recurrir a ellos lo menos posible, porque la clave está en que quien hizo la investigación te hable de ello en primera persona. Y eso es lo que te convierte de verdad un relato en true crime, en que cuentas una historia explicada por sus protagonistas y la cuentas con introducción, nudo y desenlace. Quizás lo que sí hacemos es guardarnos elementos de la información para más adelante, no darlo todo en un principio. Y ahí tenemos siempre un grandísimo reto en cómo construimos el relato para que no se acabe enseguida. Fijaros bien, yo creo que el peor capítulo de crimes que hemos hecho en los 50 que llevamos es el del celador de Olot. Y era el que tenía más muertos. 11 muertos, 11 asesinatos. En cambio, por inexperiencia, por prisa, por lo que queráis, en el minuto 18 la historia se acaba. Se acaba. Pero teníamos que hacer una hora. Ahora lo construiríamos de otra manera, muy distinta. Mi peor fiasco es el caso con más muertos, para que veáis. No. Hay que entender muy bien cómo administrar la información, cómo darla, sin mentir. ¿Manipulamos? Sí, es una manipulación formal, que no rompe el rigor, que no rompe el respeto, pero que yo creo que nuestro público entiende perfectamente, asume y encima disfruta. Pues si lo das todo enseguida, no funciona. ¿Qué necesitamos para construir un buen relato que aguante bien y que funcione una hora? Detalles. Detalles. Los detalles son absolutamente increíbles. Y luego, construir secuencias alrededor de esos detalles. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Identificar esos momentos para poder ir a esos detalles y que esos detalles, en apariencia pequeños, se multipliquen en importancia dentro del relato. Y cuando digo detalles no me refiero a los elementos clave de la investigación. Desde luego, esos elementos te marcan la columna vertebral del relato. Pero lo que te mantiene el alma abierta y los ojos abiertos y la expectación son los detalles. Los detalles. Y esos detalles a veces tienes que sembrarlos, alimentarlos y recogerlos. El detalle puede construirse a lo largo del relato. ¿Qué otras cosas hacemos que a veces nos sale bien, a veces no tanto, pero que son fundamentales? Construir personajes. Cuando tú estás trabajando la historia, necesitas identificar muy bien quiénes son los personajes de tu historia, los protagonistas de tu historia. El protagonista y el antagonista. En un buen relato, sea de true crime o de cualquier otra cosa, pero de true crime, que es de lo que estamos hablando, esto crece una barbaridad, tú tienes que identificar muy bien quién es el bueno, quién es el malo, y bueno, parece muy evidente. Vale, el malo es el asesino, de acuerdo, lo compro. Pero la clave está en cómo construimos a ese personaje. Nosotros ahora hicimos La caza del solitario, y si os fijáis, nosotros construimos el personaje del solitario a través siempre de los policías que lo persiguen, de los perseguidores. Sin tenerlo a él, lo construimos a través de los ojos de los demás, de cómo lo ven los demás. Pero él siempre está ahí, siempre está ahí.
Dígame usted. ¿Cómo resolver la cuestión de la falta de antagonista cuando no está resuelto? Porque ahí se puede caer muy fácilmente en simplemente pues culpar a una persona y en verdad no se sabe si esa persona es culpable o no es culpable, porque aún no está resuelto. ¿Qué se hace en este caso? A eso se le llama presunción de inocencia. Un elemento que en España nos pasamos por el forro con una facilidad increíble. A ver, estamos hablando de un relato. Nosotros lo hacemos, tienes que buscar una focalización. Ese es otro elemento importantísimo. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién focalizas? ¿Quién cuenta la historia? Esa historia, si te la cuenta, que generalmente funciona así, la policía, el investigador o los investigadores siguen un hilo. Ese hilo te marca un posible sospechoso. Y hay un momento en que ese sospechoso pues no es sospechoso. Tiene coartada o aparece otro que todavía lo es más. Ahí ya estás eliminando ese elemento. El antagonista, en cualquier caso de relato de true crime en el que no sabes quién es el asesino, es ese asesino no presente. No está presente, no sabes exactamente quién es. O cuando aplicamos la táctica del suspense de Hitchcock, que a mí me encanta y que cuesta mucho de hacer, ¿sabéis cuál es? O sea, en una película de Hitchcock ves que alguien trae una bomba, la pone debajo de una mesa. O sea, sabes que hay una bomba y va a explotar. Y se pasa toda la película pensando cuándo explotará la bomba. Pues aquí pasa lo mismo. Hay casos en los que tú empiezas diciendo, el malo es este. Pero ¿cómo lo atrapan? Y ya no engañas a nadie y generas una incógnita en cuál va a ser el detalle, el elemento de investigación que te va a permitir atrapar al malo y condenarlo. Eso en ficción es relativamente más fácil, digo relativamente porque hacerlo bien es siempre muy difícil, pero en la realidad, en la no ficción es muy difícil. Porque tú no puedes decirle a un policía, dime esto, dime lo otro, dímelo así, dímelo así, ni a los periodistas, ni a nadie. Eso sería hacer trampa, eso no lo hacemos. Para eso pongo off también, y con el off vas conduciendo. Yo utilizo el off como un elemento muy importante para generar expectativas, para que esa ausencia, o bien de antagonista, o bien de otros elementos secundarios que te ayuden a mantener la historia, con el off muchas veces, ¡pam!, levantas una situación, levantas una escena. Pero lo que nosotros siempre hacemos, y creo que es uno de nuestros grandes méritos, es intentar acudir a las emociones primarias de la gente. Tienes que hacer enfadar a la gente. La gente tiene que enfadarse con el caso. La gente tiene que poder enrabiarse. La gente tiene que poder tener miedo. Tienes que poder generar sensaciones, emociones. Y eso se construye. Eso no es aquello. Yo no soporto cuando ves una película o miras un true crime o lo que sea, y la música, un cuarto de hora antes, te dice, ahora tienes que tener miedo, solo falta el cartelito. Eso no vale. Eso tienes que construirlo, no funciona. Tienes que construirlo despacito y hacer crecer esa sensación sin que el espectador se dé cuenta. Ahí es donde entran nuestras ficciones. Recordaros que hablaba de qué ficciones hacemos. Las ficciones tienen que ser mucho más sugerentes y emocionales que no evidentes y enseñativas. Cuando tú enseñas demasiado, le estás tratando al espectador de tonto y además no dejas que su emoción fluya. Tienes que saber sugerir, y eso quiere mucho trabajo, muchas horas, darle muchas vueltas a cómo haces ese plano. Luego también, una de las cosas que hacemos nosotros mucho es intentar crear códigos. Dentro de cada capítulo, dentro de cada caso, intentamos crear códigos con las imágenes para que, y con la música, que es súper importante, con las imágenes y la música tienes que conectar con el espectador para que entienda que en ese momento está pasando algo que va a crecer y le vas a generar una expectativa. Hay otros momentos en los que necesitas que el espectador descanse de la tensión, reflexione, incluso se emocione un poco. Y ahí hay que buscar elementos emocionales de la historia, esos detalles que os decía, para colocarlos ahí y ver cómo consigues que ese ritmo que ha ido creciendo, 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 lo mantienes arriba, pero ¡pam!, tienes un descanso de unos minutos emocionales para luego retomar y volver a crecer.
Cuando esto lo consigues es una pasada. Cuando no lo consigues lo ves también. Claro, nosotros, volviendo al proceso de trabajo, cuando el equipo de realización entra en la disección de un caso, todo esto se pone encima de la mesa y lo hablamos. Esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no. Cuando vemos qué tenemos, se rueda. Siempre tenemos tendencia, sobre todo los directores de foto, que son un espécimen maravilloso, pero que tendrían que ir con un collarín para identificarlos por la calle, porque son peculiares, tenemos tendencia a abrir plano, a enseñar mucho. Y ahí es donde se ve que no tienes dinero. Cuando más abres un plano, más se nota que eres pobre. No abras plano, cierra plano. Pero cerrar plano quiere decir entender muy bien el encuadre, la luz, los matices de ese plano. Y eso no es nada fácil, es muy difícil. Y conseguir esos buenos planos es un trabajo excepcional. Nosotros tenemos muy buenos directores de foto y esto funciona muy bien cuando lo consigues. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que un 25% de lo que han rodado se va a la basura. Porque a ellos les parece maravilloso, luego me lo enseñan y el abuelo Porta, que ya está agrio de verdad, lo tira a la basura. Esto no, este plano no, está demasiado abierto, no quiero ver tanto. Pero bueno, lo vamos entendiendo, vamos creciendo, vamos funcionando. Luego viene el montaje, maravilloso el montaje. Esa estructura que os decía, para nosotros es como el guión, ¿vale? Nuestro guión. Pero ese guión está vivo y sufre transformaciones, porque en la sala de montaje, que es absolutamente esencial, es donde le damos fuerza de verdad a cada una de las historias. El montador siempre es el primer ciudadano libre y con la cabeza fría que ve eso. No tiene que saber nada de la historia, tiene que verla en ese punto, porque entonces te dirá si le funciona o no le funciona lo que le estás contando. Y a veces te dice, hostia, no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Si está clarísimo. Pues no lo entiendo. Pues si el montador no lo entiende, hay que hacer que lo entienda. Y hay que montarlo de tal manera y construirlo para que lo entienda. Luego hay veces que te dice, uff, esto es un rollo demasiado largo. ¿Cómo? Pero si esta declaración, esto es un palo, no me interesa. Corta. Porque le hacemos mucho caso a nuestros montadores. Y en el montaje se va construyendo ese tipo de emociones con todo, porque lo vas ensamblando todo. Ves cuánto rato de realidad te funciona, cuánto rato de ficciones, cómo generas esa emoción o no la generas. Ya tenemos todo un archivo de músicas de referencia que nos ayudan muchísimo con la música. Ahora os hablo un momentino de la música. Se ayuda muchísimo. Yo siempre pido a mis músicos, en este caso es una gente de una empresa que se llama Cançons, que son Aleix Sans y Eloy Caballé, que son sensacionales, que ya me conocen y ya vamos muy a piño fijo. La música no tiene que notarse. Cuando tú notas la música en una película, cuando notas la música en un documental, es que está mal hecha. O como mínimo está mal ensamblada, algo falla, algo falla. No tienes que notarla de manera evidente, pero tienes que percibirla, te tiene que entrar por la piel. Cuando la música te entra por la piel es que es maravillosa y es lo que hace que el documental tenga alma. El alma de un buen capítulo es la música, sin duda, sin ninguna duda. Y cuando la música no funciona o se nota demasiado, es un alma prefabricada, es un alma postiza, se nota y no te atrapa. Lo puedes escuchar, incluso habrá gente que le guste, pero no te atrapa. Y la gracia está en que vivas esa música. Pues ahí hay muchas horas de discusión y muchos años de corregir intensidades, de corregir incluso instrumentos. Eso es ir conociéndote con el músico, que te conozca y que lo vea. Y yo tengo la suerte de tener una gente alrededor que son increíbles y saben muchísimo más que yo y lo hacen muchísimo mejor que yo. Y eso, cuando lo ensamblas en la sala de montaje, crece toda una barbaridad. Cuando eso se ha hecho, y ahí evidentemente la colocación de la voz en off es muy importante, porque parece muchas veces intrascendente o pequeña, pero es muy importante. En nuestros proyectos la voz en off tiene un protagonismo
inocente aparentemente, casi invisible, pero que es esencial para conectar, para llamar la atención, para inducir a secuencias, entrarlas, recogerlas, y todo eso no es nada fácil. Cuando todo esto se ha hecho, nos lo miramos y vemos que funciona y que no funciona. Muchas veces funciona, muchas veces no funciona, y hay que mover cosas. Se produce un remontaje, moviendo secuencias, cambiando frases, buscando nuevas declaraciones. Ahora, por ejemplo, en uno de los capítulos nos quedaba muy técnico, tenía una intensidad de narices, te comías la hora sin respirar. ¡Oh! Muy bueno, muy bueno. No, digo, no es muy bueno. Es bueno, pero le falta emocionalidad. Tenemos que encontrar un par de momentos y un par de declaraciones que a veces parecen absurdas y pequeñitas, porque son nimiedades, pero hay que buscar un total, un corte de voz, una declaración de un juez, de un fiscal, de un investigador, de alguien que diga: sufrimos mucho. Ya está. Con eso, que parece insignificante, eso multiplica por 10 todo lo que has visto y por 20 todo lo que va a venir. Y encontrar ese tipo de detallitos y de cosas no es fácil. Hay que, tener esas gafas de mirar, porque creo que una de las cosas que a nosotros nos define un poquito más es la manera como contamos los crímenes. Hay muchos buenos reportajes por ahí, hay muchos buenos documentales. No puedo decir que haya buenos true crimes, tantos, los hay, pero hay muchos que son muy flojos, porque no acaban de contar una buena historia. La clave es contar una historia, que de verdad, eso es tan fácil de decir, pero tan difícil de hacer. Y en eso es lo que creo que nosotros nos hemos hecho un poquitín fuertes, conocidos, y hace que estás desayunando en un hotel en el Escorial y te viene un señor y dice: ay, Dios mío, ¿usted es Carles Portales? Sí, soy fulanito de tal, estamos aquí en un curso y yo me chupo todos los capítulos que usted hace, quiero felicitarle. Pues muchas gracias, caballero. Es muy chulo, esto es muy chulo. Y yo creo que si no lo hiciésemos con esta elegancia y con eso de las 3 R's que me inventé un día, que nos dieron un notas y tenía que hacer un discurso, pensé, a ver qué cojones digo aquí yo para quedar más o menos bien, y pensé, joder, lo de las 3 R's: rigor, respeto y ritmo narrativo. Rigor porque yo vengo del periodismo y lo que hacemos es periodismo, y yo quiero que todo lo que hacemos sea absolutamente real y que Neutral no tenga nada que hacer con nosotros, no tenga ningún trabajo con nosotros, porque es que me jode mucho ver algo, escuchar algo, tener un dato, por pequeño que sea, y que no sea cierto. Eso a mí me tira para atrás. Yo siempre digo lo mismo a mis guionistas, a la gente de mi equipo. Imaginaros 2 cosas. Una, que la persona de la que estamos hablando, la víctima de la que estamos hablando, es familia vuestra. ¿Cómo haríamos esta historia hablando de un familiar nuestro? Ese trato tiene que mantenerse ahí. Pero la otra cosa que les digo es: imaginaros que sois un policía que ha investigado eso, o alguien que conoce muy bien el caso, la familia o lo que sea, y le estamos dando un dato mal. Dirá: uy, vaya cagada. A partir de ahí no nos cree. Eso genera distancia y eso no nos lo podemos permitir. No quiero permitírmelo. Evidentemente alguna vez hemos tenido algún desliz, alguna pequeña patinada, pero no muchas, porque pasamos varios controles y recontroles e intentamos ser muy exigentes, ¿no? Y eso es el rigor fundamental. Eso es lo que hace también que nos vengan a ver fiscales y jueces, que son gente muy difícil, y que te cuenten, que se sienten a gusto con lo que hacemos, cómo lo hacemos, y eso es muy chulo, pero muy chulo. Luego el respeto por todo el mundo. Primero por el espectador. Y el espectador se merece el respeto dándole ese rigor y dándole todo de tal manera que no tenga que dudar de ti, que no le trates por idiota y que pase un buen rato contigo. Pero sobre todo rigor con las víctimas, con sus familias, que ya han sufrido mucho con esa historia.
Y ese sufrimiento tú se lo haces repetir, de acuerdo, pero les has avisado de que va a venir y además no les generas un sufrimiento nuevo. Es un sufrimiento que ya conocen, con el que ya están acostumbrados. ¿Qué nos pasa con las víctimas en la inmensa mayoría de veces? Que están a gusto con lo que hacemos porque se han sentido muy solos. Fijaros bien, cuando pasa el caso, tienen dos mundos. El mundo policial, que el policial y jurídico, a quien lo que le preocupa es descubrir al asesino. Bueno, ahora, en los últimos años, ya se preocupan un poquitín más de las víctimas, pero lo que buscan es resolver el caso. Si la víctima llora más o menos, pues ¿qué le vamos a hacer? Que se contrate un psicólogo o lo que sea, o se tome una pastilla. Pero la policía, los jueces, los fiscales no están para consolar a la gente. Eso es mecho, eso es así, ¿eh? Luego vienen los caracteres de cada uno. Hay quien da más información a las familias, hay quien menos, pero en general la policía y el mundo de la investigación y la instrucción están para resolver los casos. Con lo cual las familias no son atendidas. Y está otro mundo, que es el del periodismo y la calle. El periodismo en la calle quiere dar información. En ese dar información, muchas veces nos metemos en berenjenales, en ámbitos, llámale privados, llámale complicados, se dan informaciones que vete a saber de dónde salen, se multiplica, se multiplica, se multiplica, y eso generalmente a las familias les duele. ¿Qué pasa muchísimas veces? Y repasar los casos que ha habido ruido mediático últimamente. Son casos en los que primero hay una desaparición. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está la persona desaparecida? Para intentar localizarla, acudes a la prensa. La prensa se agarra a eso, los medios, y los medios le dan mucha cancha. Eso genera un personaje. ¡Guau! Todo el mundo buscando al niño, o a quien sea, a la persona desaparecida. Cuando buscas a la persona desaparecida, todo el mundo empatiza con esa familia, quiere encontrarla, tal, y luego se encuentra esa persona en un pozo, en una cuneta, donde sea, amigo. ¿Y entonces qué pasa? Entonces la familia le dice, no, ahora ya está, ahora ya no digáis nada. Oiga, que es que hemos informado tanto que ahora lo lógico es que sigamos informando. Ahí deberíamos aprender todos a tener unos ciertos límites, un cierto sentido común, una cierta moralidad, pero cada uno la pone donde quiere, donde puede, yo qué sé. Y generalmente en las informaciones más cercanas a la realidad o al hecho que se está produciendo, esa línea cuesta, porque parece que hay una competencia en dar más datos, sean o no ciertos, en hablar más minutos de ese caso, aunque si os fijáis muchas veces en esas conexiones en directo con el lugar del crimen, hay 1 minuto y medio de información y luego hay 20 minutos en los que repiten ese bucle 20 veces y en el que los tertulianos intervienen como grandes expertos. Es que tengo un poco de asco a los tertulianos, pero bueno, como grandes expertos en esa materia, en ese caso, en todo eso. Bueno, todo eso es muy difícil de gestionar, pero esto os lo cuento porque en realidad la familia de la víctima ha vivido esas dos situaciones: la soledad, la frialdad, la necesidad de descubrir quién es el asesino, con lo cual te deja un poco aparte, y la fuerza de la comunicación y la mirada de los vecinos, la mirada de la gente de la calle. Somos una sociedad que no sabemos tratar con las víctimas. No lo sabemos y nos cuesta mucho aprender. Incluso con las mujeres violadas. Miramos a una mujer violada como si hubiese hecho algo mal. Algo habrá hecho. Esto es así constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Yo qué sé, no sé, me gustaría saberlo porque propondría soluciones. Pero somos así. No sabemos tratar a las víctimas. Y en ese no saber tratar a las víctimas, a veces intentamos mirarlas con condescendencia, con piedad, con lo que sea, pero no nos sabemos acercar. Yo el primero, cuidado, no he hecho mierda a nadie, somos todos. Le digo algo, no le digo, pero lo miro. Hostia, ¿qué le habrá pasado? ¿Duerme por las noches? ¿No duerme? Todo eso nos condiciona ese trato, y esa persona que está sufriendo y que ha padecido esa animalada en su vida,
lo sufre, lo sufre. ¿Y qué hace? Se encierra en su soledad, no tiene alternativa. Vive un tiempo, y esto no dura 4 días, esto yendo rápido es un año. Y luego siguiendo el juicio y todo esto, son años de esa soledad pública que es muy complicada de digerir, de llevar, y eso se guarda dentro. ¿Qué pasa cuando llegamos nosotros 5 años después, 7 años después? Primero, el acercamiento. Hay que intentar acercarse a estas personas con la velocidad que ellos quieren y de la manera que ellos quieren. Por eso os digo, muchas veces nosotros intentamos a través de los abogados, o a través de gente que sabemos que los conoce, o a través de los investigadores que tienen buena relación con ellos. Oye, estos chicos quieren hacer esto, ¿queréis hablar con ellos? Si ya te dicen que no, ahí se acaba el tema. Si quieren hablar, hablamos. Y hay que acercarse con una elegancia y una delicadez impresionante. Pequeño paréntesis muy importante. ¿Qué pasa generalmente en el mundo mediático con este tipo de situaciones? Hay gente, productoras, periodistas, con todo el derecho del mundo, pero eso a mí no creo que sea lo mejor. ¿Qué te dicen? Van a una plataforma y dicen, tengo una idea, mira qué caso más cojonudo. Ah, muy bien. A la plataforma, cuyos dirigentes no son especialmente los más aventajados del patio, pero son gente que debe tener criterio y debe escoger y acaban marcando líneas, y eso es importante, les gusta el tema. Hostia, me gusta el tema, venga, adelante, te lo encargo. Vale, ¿qué tiene esa productora de ese tema? Nada, una buena idea. O quizás un par de contactos. Vale, muy bien. Vale, ahora ponte a trabajar. Pero claro, como ya tengo el contrato encima de la mesa, tengo que correr. Y además tengo que hacerlo en un año y medio, porque si no, no me van a salir los números. Y ahí empezamos a tener un problema grave. Porque en el último que pensamos es en la víctima y en esa gente. Al final son un problema. Son un problema, porque lo que hay que hacer es quitarles de en medio. Y eso no debe ser así. Como mínimo en ese género que yo quiero llamar true crime y que no debe generar más dolor a esas víctimas. ¿Esto pasa o no pasa? Tenemos 2 manos levantadas y así veo. Perdón, es que justo te iba a hacer una pregunta justo de lo que acabas de decir, de tienes una idea, tal. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, cuando lo llevas a esas productoras o esas personas, cuando llevan esa idea a esas productoras, ¿qué tienen que llevar? Me refiero, una Biblia, como se suele llamar, una Biblia de televisión, o van solo con la idea y ya está. Creo que no, pues si nos puedes detallar un poco más cómo hay que llevar tu idea a las productoras. Yo quería comentarte en casos como uno de los que has vivido, como Canamá, en los cuales tanto víctimas como ejecutores pertenecen al mismo núcleo familiar. ¿Cómo tratáis la narrativa y cómo tratáis la investigación? Porque hay 2 caras. Sí, este caso es impresionante. Yo quería preguntar qué pasa si la familia pide dinero. Vamos por partes. Tú la última. Nosotros no pagamos, pero no queremos que la gente pierda dinero. Si pagamos, nos metemos en un berenjenal imposible de determinar, de delimitar. No pagamos. Ahora, no te va a costar dinero trabajar con nosotros. Venir a que te entrevistemos. No vas a perder dinero. Aquello del lucro cesante, etcétera, etcétera. Lo que sí que hacemos a veces es comprar, entre comillas, fotos. Gente que nos pueda facilitar material, fotos, archivos, cosas de estas, pero con sentido común. Nuestros documentales no se pagan a precio de oro y no queremos convertir en negocio el dolor. Pero si la familia cobra, pierde realidad la historia. No necesariamente, eso tienes que verlo tú y tienes que conocer la historia para saber si pierde o no pierde realidad. Nosotros nos hemos encontrado con gente que ha querido cobrar y no hemos querido hacer el caso. No lo hemos hecho. No, lo siento. También ves quién es. O sea, mira, no hace mucho, en un caso realmente chulo, nos encontramos con que una parte de la familia, o sea, el padre y una hermana de la víctima, querían cobrar, incluso habían firmado un contrato
con una productora un contrato de exclusividad, una chorrada con una casa. En cambio la madre no, quería hablar. Y entonces, ¿sabes qué dijimos? Se van a meter en un berenjenal entre ellos, mira, y les dijimos lo que hemos hecho más de una vez: mire, hagan lo que quieran, que les paguen. Nosotros no buscamos exclusivas, nos da igual que ustedes lo cuenten en una plataforma o donde sea, si dentro de un par de años siguen queriendo contar el caso y entonces se les ha pasado la pájara, o esa productora que les está ofreciendo dinero no les paga, que es lo más probable, nos llaman, aquí tienen nuestro teléfono y nosotros sí haremos el caso, pero nosotros no les pagaremos. También es cierto que detrás de esa familia hay una situación de desestructuración económica muy grande. Entonces dices, ¿qué haces? Pues nosotros lo que hemos hecho más de una vez es, por ejemplo, pagar un abogado o pagar un coste de un elemento que esa familia no podía asumir y que les iba bien poder tener satisfecho. Y no te puedo poner ejemplos porque les voy a dejar en evidencia y no debería. Entonces, bueno, si nosotros lo hacemos también para ganar dinero, porque al final se hace eso, ¿por qué no vas a compartir un poco de eso con esa gente que necesita esa ayuda? Pero pagar para tenerlos, si hacemos eso, entonces, mira, es lo que hago con los periodistas. Nosotros a los periodistas que participan con nosotros les pagamos, porque eso es tiempo. Eso, ellos han dedicado un tiempo a investigar eso, han dedicado un tiempo a venir a nuestro estudio, a nuestro plató, y nosotros les pagamos. Hay quienes quieren cobrar y hay quienes no. Nosotros ese tiempo lo pagamos, punto. Entonces, situaciones como la de Canamá, donde un hijo mata a otro hijo. Ahí tenemos, te voy a poner dos ejemplos. Canamá y otro caso en el que el padre mata a la madre y tenemos al hijo. En el caso de Canamá, la familia dijo, no queremos saber nada. Y nosotros detectamos que no nos estaban diciendo que no. Teníamos abogado, teníamos amigos y nos dijeron, bueno, la madre está jodida, pero está más jodida contra el asesino que contra el muerto. O sea que en cierto modo tiene ganas de que esto se cuente para que se vea que había habido una mala influencia y había habido una situación en ese sentido. En el caso del padre que mata a la madre, tenemos al hijo y el hijo nos dice, yo quisiera contarlo, porque yo sé que a mi padre le influyeron y tal y cual, pero quien me acogió a mí fue la familia de mi padre. Cuando yo era niño y mi padre mató a mi madre, me acogió la familia de mi padre, es decir, la familia del asesino, y no la familia de mi madre. Con lo cual, si ahora se hace este documental, los que van a quedar señalados en el pueblo van a ser la familia de mi padre, y a ellos les duele. Y no lo hemos hecho. Y teníamos un mogollón de entrevistas y todo, y este chaval nos había dicho que sí, tuvimos más ya reuniones con él, y estaba por la labor, pero la cosa cuando va madurando, a veces, en vez de madurar, se pudre. Y no lo hemos hecho. ¿Qué debéis llevar a las productoras a las plataformas? Pues no tengo ni puta idea. Te lo digo en serio, porque a mí me pasa ahora que hay veces que hablando por teléfono te dicen que sí en 5 segundos y a veces les haces lo que sea un desarrollo, la Biblia en verso y no funciona. ¿Qué hacemos nosotros en mi productora, en nuestros proyectos, con nuestros casos? Yo he procurado tener lo que yo le llamo ventanas de visión. Yo no estoy inventando nada, eso lo inventaron los americanos. Y tenemos en TV3 una ventana de emisión. Y tenemos en Movistar Plus una ventana de emisión. Eso no se consigue así, ¿eh? Hay que trabajárselo, hay que lucharlo y hay que ir pasito a paso. Bien, eso no lo va a poder conseguir fácilmente alguien que vaya de cero. Y necesitas también, al otro lado, alguien inteligente, con visión, como Domingo Corral, por ejemplo, que creo que viene a hablar con vosotros esta tarde, que apueste por un producto, por un agente. Eso no lo encuentres con facilidad, ¿eh? Pero es que en Movistar está también Jorge Ortiz y gente como él que tienen esa visión y ese saber qué quieren. Son gente que cuando hablas con ellos te devuelven mejoría en tu trabajo. Te aseguro que eso no es muy frecuente, pero ahí pasa. Vale. Entonces, yo lo que te recomendaría es que si vas con un caso de True Crime, tengas el caso muy bien trabajado, no muy bien estudiado. Fíjate el trayecto que nosotros hacemos.
Es decir, que tenga giros de guión, eso es muy fácil de estudiar. Tener documentación, como mínimo el sumario, y tener personajes directos que hablen de ello. Eso quiere decir tiempo y currárselo despacito. Si tú vas a una plataforma con un buen caso, teniendo el sumario o grande parte de documentos y teniendo a los protagonistas o una parte de los protagonistas, hombre, ahí luego viene la parte de las plataformas o del comprador, que con toda la lógica del mundo va a ver quién eres tú. O sea, no solamente tienes que traer una buena idea, sino quién eres tú, qué has hecho antes y qué garantías me das de que si yo apuesto por ti, me lo vas a hacer bien y no voy a tener problemas con eso. Vale, perfecto, genial, gracias por la respuesta. Y sobre la financiación, cuando empezaste, Carles, no sé si cuántos erais, ahora imagino que seréis un equipo muy grande, pero cuando tú empezaste fuiste de los pioneros, o sea, ¿cuál fue tu financiación en tus inicios, mejor dicho? ¿Cómo lo hacías? Porque ahí no te conocía nadie. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar para los que queremos empezar en esto? Pasión, mucha pasión. Mira, yo tuve la suerte de empezar, yo tenía un trabajo y hacía una sección en Catalunya Radio. Mi trabajo me daba el sueldo y con mis horas libres y mis ganas de hacer las cosas y de investigar, iba investigando. Se hacía doble jornada y ahí empecé a construir un almacén de casos y contándolos primero por la tarde o luego contándolos ya con el programa Crims, pues ya vas consiguiendo un gran almacén de casos y ya vas avanzando en esta investigación. Te das cuenta de todo lo que vas teniendo. Y, por ejemplo, la primera temporada de Crims en TV3, la mayoría de casos eran casos que habíamos hecho en la radio. Es decir, la investigación estaba hecha de la radio. El primer caso de Crims que hicimos, que fue Brito y Picatoste, habíamos hecho ya 2 o 3 capítulos en Catalunya Radio y habíamos hecho 5 guiones. Y lo habíamos investigado todo para arriba y para abajo, lo teníamos prácticamente todo. O sea, cuando dijimos, vamos a hacerlo para tele, el cambio fue muy fácil. Ya teníamos todo construido, toda la investigación hecha. A partir de ahí, a mí me ha ido muy bien el avanzarme siempre. Por eso pido ventanas de emisión y yo pido siempre contratos de 2 años. No voy con contratos de un proyecto. No, porque eso a mí no me funciona. Nosotros en estos momentos tenemos 40 personas en la redacción solamente para contenidos. 40 personas solamente para contenidos de True Crime. Eso no creo que lo tenga mucha gente. Pues eso es mucho dinero y mucho tiempo. Y nosotros trabajamos siempre a 2 años vista. A 1 mínimo, pero no, que va. A 2 años vista. Cuando empezamos con un tema y empezamos a buscar, a mirar y tal y cual, hasta que empezamos a grabar, de verdad, ha pasado 1 año y medio, seguro. Y luego cuando empezamos a grabar pasan 6, 8 meses. Desde la grabación de las entrevistas, la grabación de las ficciones, y muchas veces grabamos las entrevistas incluso 1 año antes de grabar las ficciones y todo eso, que es que nosotros no curramos mucho. Voy. Ahí yo no te puedo dar un consejo. Yo aquí te digo lo que yo hago y te digo lo que yo haría si yo fuese el comprador. ¿Qué me traes? ¿Qué garantía tengo de que tu idea, de que tu propuesta es sólida? ¿Cómo me demuestras que tu propuesta es sólida? ¿Cómo te lo has currado? ¿Cuál es tu propuesta, primero de contenido y por qué la tuya es buena y no la del vecino? Porque todo el mundo se fija en los casos mediáticos. Bueno, ¿tienes a Nevenka o no tienes a Nevenka? Si tienes a Nevenka, tienes la historia. Luego, ¿cómo la cuentas? Bueno, ya lo encontraremos. Pero si no tienes a Nevenka, no me traigas la historia. ¿No me traigas la historia para qué? Porque esa historia me la puede traer todo el mundo. Pues cúrrate el tener a Nevenka, o tener a la familia de, o el tener al investigador clave de no sé cuántos. Y luego acompáñate de alguien que tenga pues, talento, nombre, no sé, esa cuestión más técnica. Hay gente muy buena por ahí. Digo yo. 2 preguntas si puede ser, voy a intentar que sean cortitas. Una un poco más por ser fan.
de todos los casos de crímenes en televisión, con todos estos elementos que has explicado, que es el sello vuestro, ¿de cuál estás más orgulloso? ¿De cuál estás más orgulloso? Porque tiene todo lo que nos has explicado. Y la segunda, si Truman Capote hoy escribiera A Sangre Fría y quisiera que se lo comprara luego para hacer True Crime televisivo, ¿qué elementos tendría que tener un libro de literatura de no ficción, True Crime, para que luego eso pueda materializarse también en guión televisivo? Empezamos por la segunda, que es más fácil. Contactos que quieran salir en la tele. Si tú haces un libro y haces esa historia y tú has trabajado esa historia, para mí vale más que tengas los contactos que no que la historia sea buena, porque doy por hecho que la historia va a ser buena. Hoy lo que vale dinero de verdad son los contactos, el tiempo necesario para conseguir esos contactos, el tener una historia, el poderla contar. Eso está muy bien si me la acompañas con contactos. Eso para mí, eso para mí. Yo te hablo por mí, no pretendo ser maestro de nada ni de nadie. En mi caso, nosotros estamos comprando a periodistas, a escritores, pero no tanto la historia, que ya la contaré yo de la manera que yo crea, sino los contactos. ¿Cómo llego a esa gente? Ese trabajo que a mí me cuesta 1 año y medio, tú ya lo tienes hecho. Para mí, esa es la clave. Luego, el trasladar una cosa a televisión. Estamos hablando siempre de no ficción, no ficción. En la ficción es otro mundo, que hace Ramón Campos, que lo hace de maravilla con el caso Asunta, o Maje con La Viuda Negra. Eso es otro tema. Pero en el caso de la no ficción, para trasladar un libro o cualquier relato a una no ficción, lo importante para mí son los contactos y la documentación. ¿En qué te has basado tú para hacer eso? ¿De cuál estoy más orgulloso? Pues de Thor, evidentemente, pero eso es una cosa muy difícil, porque todos son hijos míos. Y al final los quieres a todos. Y los luchas todos, y los sufres todos. O sea, y esto no es nada fácil. Pasa que, claro, yo le he dedicado 30 años de mi vida a la historia de la montaña de Thor, y bueno, pues evidentemente incluso me he convertido en un personaje más de esa historia. Y esto es lo que de un modo u otro te atrapa más. Dígame. ¿Eras consciente hace 30 años, cuando fuiste a hacer el reportaje de Thor para la televisión, de que 30 años después ibas a terminarlo en el formato que lo estás terminando ahora? Esto es pregunta de periodista. No, ¿qué coño iba a ser consciente? No era consciente de nada. No. Yo fui a hacer un reportaje de 3 minutos, que además me tocaba las narices, porque yo sabía que estaba muy lejos y que ir tan lejos era un palo. Y además era en enero y había nieve y pensé, pasaremos frío, y realmente fue así. Pero cuando llegué allí, algo me abdució, algo me abdujo, me atrapó de una manera tan bestia. Y tuve la suerte de que el director del 30 Minutos me dijo, oye, esto va por un 30 Minutos. Joder, digo, y tanto, pues venga, lo hacemos. Y a mí me flipaba el programa. Para mí, mi mejor escuela de construcción de relatos audiovisuales ha sido el programa 30 Minutos. El construir reportajes de media hora, el aprender a trabajar las historias con secuencias. En una secuencia, cómo ruedas algo en una secuencia. Construir una secuencia. ¿Cómo colocas esa secuencia dentro del relato? No plano contra plano, no información puntual, no. Secuencia una cosa. Secuencializa, no sé cuál sería la palabra. Piensa eso, yo lo aprendí en el 30 Minutos. Y ahí, cuando hice el reportaje de Thor, tuvimos la suerte que en ese momento nos dejaban estar cerca de la historia y pude estar 3 meses allí. Y eso ya me atrapó del todo. Y ya construí el 30 Minutos y ¡boom! Esa historia explotó. Todo, para mí es un proyecto en el que nunca me he imaginado el siguiente paso, porque cada vez que he dado un paso pensaba que era el último. Cuando yo hice el 30 Minutos pensaba, aquí se acaba, y no se acabó. Cuando 8 años después hice el libro pensé, vale, aquí sí que se acaba, y una mierda, todavía creció más. Cuando hice el podcast, de hecho el podcast era una pequeña trampa. Yo estaba arruinado, honestamente, arruinado. Yo me arruiné en mi vida. Hice una película de cine con Vigas Luna, el cabrón de Vigas Luna se murió un mes antes de empezar el rodaje
y yo hice la película y me arruiné, así de simple. Y para reempezar y construir otra vez, pues con las historias estas de media tarde y tal, pensé, hostia, había hecho Le llamaban padre, que fue mi primer podcast. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque creo que de verdad es lo mejor, de lo mejor que he hecho. Le llamaban padre, está en Podium Podcast. Son 7 capítulos, creo, de media hora, que los hice con José Ángel Esteban, un realizador sonoro excepcional, y allí aprendí mogollón. Y bueno, ahí vi la fuerza del mundo del podcast, que eso fue absolutamente increíble. Entonces dije, pues vamos a hacer Thor en podcast. Pero el podcast de Thor básicamente es un audiobook con interpretaciones y un poquito más currado. Pero funcionó una maravilla, una pasada, una locura. También la gente se lo descargó una barbaridad. Bueno, y ahí pensé, bueno, ahora sí, que ahora sí. Claro, yo sabía que teníamos las imágenes del 30 minutos y que había seguido hablando con todo el mundo y pensé, un día voy a hacer una serie. Pero como ya empezó a crecer todo esto del True Crime, no tenía nada claro hasta qué punto iba a funcionar, etcétera, etcétera. Y siempre pensé, bueno, a ver. Sí que cuando empecé a hacer la serie para no ficción, empezaron a venir propuestas de ficción. Bueno, de hecho, vinieron propuestas de ficción cuando hice el libro. Y no quise vender el libro. Por muchas razones. Una, porque pensaba, ya lo haré yo un día. Pero otra, porque pensaba, si vendo los derechos a alguien y hace cualquier animalada, a quien le van a partir la cara es a mí. Porque eso es lo que pasa cuando te vinculas tanto a un entorno muy concreto y a una gente muy concreta. Eres tú el responsable. Cuando se hizo El cuerpo en llamas, los familiares de las víctimas y demás gente me llamaban a mí. Y yo les decía, no, yo no tengo nada que ver, eso es una ficción que hace Netflix, otra productora, no tengo nada que ver. Me voy a levantar así te veo. Y de paso me dessuda el culo. Joder, me llamaban a mí. Van a hablar de... Yo no lo sé. Pues con Thor yo sabía perfectamente que me iban a buscar a mí. Y pensé, pues para que me busquen a mí ya lo haré yo. En su día ya está. Y ahora que hemos hecho la no ficción, pues sí, seguramente en los próximos años haremos un proyecto de ficción con gente súper potente, maravillosa. Preguntarle a Domingo Corral a ver si se atreve. No, espero que no diga nada. Pero que va a ser muy chulo otro día. Espera un segundo que había aquí. Bueno, sí, antes de nada, enhorabuena por toda tu trayectoria, Carla, y luego también me ha gustado muchísimo, de verdad, cuando has hablado del tema de la ética, porque sabemos cómo están los medios de comunicación y la ética brilla por su ausencia, en muchos casos, y más en temas de asesinatos, el tratamiento informativo y todo este tema. Claro, yo tenía 2 preguntas que hacer. La primera es el caso de lo que ha pasado de hace poco, de Ana Julia Quezada, que le estaban preparando una productora, un documental sobre ella y luego la familia, sobre todo la madre de niña, de Gabriel, dijo que la estaba amenazando desde la cárcel y todo, y se paralizó el documental. Quería saber tu opinión como profesional y qué piensas tú también de esa productora, o sea, de cómo es ese tratamiento, ¿no? De no haber tenido el beneplácito de la familia y aún y todo haber seguido con ese documental con el tema del antagonista. Y la segunda pregunta es, me interesa un montón. Vosotros cuando, por ejemplo, trabajáis en CRIMS y todo, trabajáis, supongo que sí, con derechos de imagen, sabéis firmar, supongo, a todos, ¿no? Y claro, luego ya cuando, porque yo he trabajado en muchos programas, claro, imagínate que no sé si tenéis puesto un tiempo estimado y tal, o te pueden decir, oye, mira, yo ya no quiero, claro, al final esos derechos de imagen, aunque te lo haya dicho viva voz, como que cambia, ¿no? O sea, eso ya queda pasado. O sea, ¿cómo lo lleváis vosotros ese tema? Esto da para un máster. Ya lo sé. El tema de los derechos de imagen da para un máster. A ver, en el caso de Ana Julia Quezada, ahí hay muchas cosas. Yo no hago eso. Nosotros no hacemos eso. Yo entiendo que la madre se cabree, la señora Patricia Ramírez se cabree, tiene todo el derecho del mundo. A mí lo que me hubiese gustado es que esta señora
Patricia Ramírez dijese el nombre de la productora. ¿Quién lo hace? Porque los demás no lo hacemos. Y claro, aquí se mierda todo y parece que todo el mundo que hace true crime seamos delincuentes. Mire, perdone, nosotros no lo hacemos y no lo haríamos jamás. Luego hay otro elemento aquí que es, si esta señora, que como se ha ido demostrando últimamente, bueno, no se ha juzgado todavía ni nada, espero que un día lo hagan, se estaba follando a un funcionario, tenía teléfono móvil y todo eso, eso no tiene que ver con la productora, eso tiene que ver con el funcionamiento de la cárcel. Y ahí hay un problema grave, y eso tiene que afrontarse. Pero eso tiene que afrontarse con una asesina, y tiene que afrontarse con un narcotraficante, etcétera, etcétera. Y eso creo que está pasando con una cierta frecuencia. Luego, otra cosa más. Esa señora, por muy asesina que sea de un niño, tiene derechos. Porque si no tiene derechos, lo que hay que hacer es reinstaurar la pena de muerte, se les mata enseguida y se acaba el problema. Ya no hay lío posible. Y yo te aseguro que de eso no soy partidario. Si creemos en la reinserción, si creemos en el ser humano y todas esas cosas, hay que creerlo en todo. No solo para una cosa sí, para otra no. Un ejemplo concretísimo para estos que quieren legislar y todo eso. ¿Vamos a prohibir que Julia Quezada hable y dejamos que Rosa Peral hable? ¿Por qué? ¿Porque Julia Quezada ha matado a un niño y la otra ha matado a un adulto? Creo que la pena por matar a una persona, tenga la edad que tenga, es la misma. Sino que el Código Penal diga, si matas a alguien de tantos años es esto, si matas a alguien de estos años estos otros, entonces ¿qué hacemos? A un viejo, al que mata a un viejo hay que condenarlo muy poco, ¿no? Si a un niño vale tanto, un viejo vale menos, que a partir de ¿qué? De 70, ya con 3 años de cárcel, incluso le hacen un favor al Estado por no cobrar la pensión. Es que nos estamos metiendo en unos berenjenales muy complicados. El problema es la mala praxis, siempre. Yo creo que la ley ya existe y debería poder aplicarse. Creo también que el Supremo, que es el que debería igualar las cosas, está entretenido en berenjenales políticos y está muy despistado en este tipo de cosas que le están llegando muy a saco últimamente. Y están muy perdidos, porque hacen sentencias muy contradictorias, en muchos sentidos, y eso es muy complicado. Y eso también enlaza con los derechos de imagen, ¿eh? Ahora voy aquí. Claro, yo creo que hay que hacer bien las cosas. Claro, ¿qué pasa? Nadie sabe cuál es la productora que teóricamente, digo teóricamente, estaba entrevistando a esta señora para hacer un documental. Bueno, pues si Patricia Ramírez lo sabe, que lo diga. Y que no se avergüence de decirlo. Se lo pido por favor. Ya está. Pero que no, si no lo quiere decir tampoco pasa nada, faltaría más, ¿no? Pero no todos somos así. Nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. El Solitario, por ejemplo, nos pidió dinero, nos pidió 1000 cosas, me llamó 4 días antes de la emisión, un tono muy divertido, y yo le dije, tranquilo, compañero, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues cada uno hace lo que cree que debe hacer. Por eso unos estamos donde estamos y otros no. Y por eso yo tampoco quiero hablar públicamente demasiado del tema este de Patricia Ramírez y del asesinato de su hijo, porque esta señora tiene derecho a pataleo, tiene derecho a todo, y le voy a dar la razón siempre. Ya te digo, yo solo le pido eso, diga quién es la productora, porque no todos hacemos eso. Y luego eso es punible, pues yo creo que no. Hay que darle voz a un asesino, pues allá cada uno con su moralidad. Si a ese señor o a esa señora no la han incomunicado y tiene derecho a hablar, pues habrá quien quiera escucharle y quien no. A nosotros nos han ofrecido 1000 veces hablar con asesinos. 1000 quiere decir muchas, no 1000. No, a mí no me apetece, a no ser que tengan algo muy importante que decirme. ¿Dónde has escondido un cuerpo? Te escucho. ¿Vas a pedir perdón? Te escucho. Que para rejuzgar un caso, para que me cuentes tu manera de matar o de hacer el pamplinas, por el culo, ya te han juzgado, yo no rejuzgo. Ese es un tema que nosotros trabajamos mucho. Yo creo bastante en el sistema. El sistema acostumbra a funcionar muy bien, cuando no se meten cosas políticas. Ahora que los jueces se han metido a política, se han liado mucho. Pero en el caso de homicidios y todo eso, generalmente lo hacen bien. Hay cagadas monumentales,
caso Vanikov, gente en la cárcel que no debería estar, etcétera, etcétera. No son perfectos. Le hemos dado a los jueces una pátina de perfección que es un error absoluto. Nadie castiga a esa escala y eso es un error. No me refiero a meterlos en la cárcel, pero sí que se den cuenta de que no son Dios y funcionan como Dios. Y eso es un error. Pero en general funcionan bien. Como en general funcionan bien, yo me creo ese funcionamiento. Tanto jueces como policías, guardias civiles, etcétera, ¿no? Creo que el sistema funciona bien en general. Pero hay que dejar trabajar ese sistema. En cuanto a la televisión, el mundo de la televisión, sobre todo la televisión, no acabamos de entender que la audiencia a cualquier precio es siempre un problema. Es pan para hoy y hambre para mañana. Yo quiero creer, creo que está pasando un poco, que el público aprende y entiende quién lo hace bien y quién no lo hace bien. O quién te da buena comida o quién te da mierda. Y cada uno come lo que quiere. Y ahí cada uno decide y escoge y hace lo que quiere. Nosotros tenemos unas audiencias muy importantes en todas partes, menos con Thor en La Sexta, pero eso es otro tema. Pero tenemos unas audiencias muy importantes, sobre todo en lo que estrenamos de verdad, porque creo que somos transversales, porque tenemos un público muy diverso, muy variado. En cambio, este tipo de gente que hace mierda tiene nichos muy pequeños, que son siempre los mismos. ¿Ves? Que son un tipo de público que va repitiendo en programas de ese estilo. Bien, eso existe y tienen derecho a existir, allá ellos. El problema está cuando se mete todo en el mismo saco. Todo es true crime. O los que hacen true crime no sé qué. Hombre, no me jodas. Eso no va así. Eso no va así. Por eso te digo que la clave está en que si alguien tiene algo que denunciar, que lo denuncie con nombre y apellidos. Entonces sabemos todos quién hace cosas mal. Bien. El tema de los derechos de imagen. Nosotros, por experiencia, por años, por siempre pedimos los derechos de imagen firmados. Y cuando no tenemos los derechos de imagen de alguien, o es porque es el asesino, o porque ha sido sospechoso de manera muy evidente, incluso imputado, y si no, no utilizamos su imagen si no tenemos los derechos. Porque si no, es un problema. Imagen y voz. Imagen y voz. Y lo que hacemos, pues, a ver, aquí la clave está en que tú analices de verdad si es importante o no ese personaje. Y si ese personaje es importante, tú tienes que luchar por tener sus derechos de imagen. Y si no los tienes, pues te jodes. Y lo que puede pasar muchas veces es que o no puedes hacer el reportaje, o el documental, o lo que sea, y ahí iríamos a, tú no puedes presentarte a una plataforma a ofrecerle un producto que no tienes. Entonces, si alguien te ha dicho que sí, te acabará dando los derechos de imagen. Luego, este sería un mundo entero. El tema de los abogados, los derechos de imagen, los documentos que pretendes hacer firmar a la gente, son una auténtica burrada, una barbaridad. Las plataformas, generalmente las americanas mucho más, te exigen una cantidad de derechos y exigencias que son imposibles. Son prácticamente imposibles. Y yo estoy seguro que en el 90% de los casos que han emitido en España algunas plataformas no tienen nada. Por poner un ejemplo, en el último caso, que yo no citaré, que si buscáis lo vais a ver, un juez hace retirar o prohíbe la emisión a una plataforma súper importante porque la asesina le dice, están sacando cosas sin mis derechos de imagen. Ahí yo creo también que ese juez se ha metido en un berenjenal. Quiero ver cómo acaba. Porque el juez, que yo sepa, o la jueza, no ha visto el documental. Por lo tanto, no sabe qué imágenes hay ahí. Y entonces, ¿eso qué es? ¿Una censura preventiva? ¿Una retirada preventiva? No, la ley dice, tú lo emites y si realmente lo ha hecho sin tu permiso, sin tus derechos de imagen, pues le pegas una multa y ya está. Pero un multazo guapo que serviría para indemnizar a la familia de la víctima que ella mató. Mira qué chulo. Ahí la jueza se ha metido en un lío tonto. Deja que saquen el documental. Esta señora tendrá razón porque sacan no las imágenes vinculadas al crimen, sino otras, o de épocas anteriores, etcétera, etcétera, sin su consentimiento o sin el consentimiento de familiares directos o lo que sea que estén ahí. Pasa esto.
ella ganaría la demanda, esa demanda debería cobrarla ella y me juego lo que quieras a que esa señora no ha indemnizado ni un duro a la familia de la víctima que mató. ¡Joder! ¡Piensa un poco, jueza! En vez de frenar una cosa que seguro que la plataforma y la productora, cuando esto evolucione, yo creo que demandarán a la jueza, pero no lo sé. Pues dirán, usted me ha provocado unos daños enormes, daños y perjuicios, prohibiéndome la emisión de un producto que estaba previsto en un momento determinado, etcétera, etcétera. Todo esto, con perdón, se debe a un vacío legal que no ha puesto las cosas con sentido encima de la mesa. Y eso, que me perdonen, pero los chicos del Supremo tienen trabajo. Caballero. Les hablamos del rigor periodístico y el rigor periodístico nos obliga a contar historias desde todos los puntos de vista. Y esto me abre la pregunta de qué hacemos con el malo. Damos voz al asesino, corremos el peligro de empatizar con él, de crear una imagen diferente. ¿Cómo se trata ese tema del malo? A ver, cuestión muy importante. Me alegra que me haga esa pregunta. Yo cuento historias. En estas historias, y en todas las del mundo, cuando tienes un malo muy malo, todo crece una barbaridad. A mí lo que hace la sociedad con el malo, con cariño, me la repampinfla. Porque para contar la historia, yo no quiero aleccionar a nadie. No obligo a nadie a mirarse mis historias. Lo que haría yo personalmente con un malo, me lo guardo para mí, entre otras cosas porque requiere una reflexión muy profunda y muy tremenda. Hay un documental en Max, que es La funeraria, que os lo recomiendo, son 3 capítulos de 1 hora, que es una puta maravilla, y tenéis al malo allí, hablando tranquilamente, y dices, bueno, a mí me ha gustado, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha gustado cómo lo han hecho, y ese señor habla con toda la tranquilidad del mundo. Evidentemente ha salido ya de la cárcel, etcétera, pero si lo hubiesen tenido en la cárcel me daría igual. Hay varias temporadas de una serie que creo que se titula I Am a Killer, donde entran en las cárceles a entrevistar a asesinos y hablan con ellos y cuentan las historias, y yo ahí no le veo ningún problema. No le veo ningún problema. Claro, aquí hay una cuestión también que deberíamos analizar, reflexionar, solo a nivel de reflexión. Los casos de la madre del niño Gabriel o de Bretón habrían tenido el mismo ruido mediático si hubiese sido la madre la asesina y el padre el que tiene la víctima. Yo creo que no. Yo creo que no. Que tiene su lógica, que nos pongamos al lado de la madre, al lado de la mujer, tiene su lógica, toda. Pero cuidado con eso, dejarlo en un rincón. Y no, o sea, cuando tú haces una ley, tienes que poder hacerla para todos, para mujeres y para hombres, para todos, para niños y para adultos. Y en este caso, creo que no está pasando. Socialmente y mediáticamente, no está pasando. Y todo eso, además, yo creo que pervierte mucho el hablar de malos y hablar con malos. Mi trabajo es contar historias. Me gusta contar historias. No obligo a nadie a mirar mis programas. No son de obligado miramiento. El que no quiera, que no mire. Punto. Que es que la libertad es eso. Si no te gusta, no mires. Y no te hará daño. Y deja que tu lado, si quiere mirar, que mire. Y a partir de ahí, cada uno con su ética, tanto el que lo hace como el que mira. Cuidado, Porque claro, hay algún reportaje por ahí que me parecen vomitivos y patéticos y han tenido sus audiencias, y no pocas. Bueno, yo no me los he tirado, yo 10 minutos y fuera. No, primero que no me gusta, y segundo que me parece un acto de no complicidad, como mínimo. Es que además no me lo he mirado ni para ver lo mal que lo hacían. Pero era cada uno con lo suyo. Estamos en una sociedad libre en esto, tío. Y no sé qué hay que hacer con los malos. Siempre he dicho lo mismo, pues lo he dicho varias veces. Hay que invertir más en escuelas y seguridad social y mucho menos en policía, cárceles y jueces. Cuando entra un juez o un policía en algo, es que todo se ha hecho mal. Y aquí parece que todo tenemos que solucionarlo a través de los jueces. Pero si no tienen tiempo, si tienen trabajo para 3 vidas, bueno,
Pero imagino que habrá muchas familias que os pregunten que si va a salir el malo y que si sale esa parte y ellos no salen. Pues se lo contamos y lo analizamos. Ahora debería repasar en algún caso que nos ha pasado, pero cuando a la gente le cuentas las cosas con claridad y con honestidad, acostumbran a responder bien. Y una cosa te digo también, en mis reportajes, en mis capítulos mando yo. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando alguien se querella contra mí. No se querella contra la familia de no sé quién. Entonces debo decidir yo qué sale y qué no sale. Y si yo te doy a ti o le doy a la familia de no sé quién la potestad de decidir quién sale y quién no sale, entonces lo mando yo. Entonces no quiero hacerlo. Seguramente pasaría eso. Es que es todo un mundo esto, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Falta mucho? ¿Sobra mucho? Lo mío es más que nada una pregunta un poco más personal hacia ti, por curiosidad. Supongo que conoces el suceso que ocurrió entre Rosa Peral y Angie en prisión, cuando se pelearon, y uno de los argumentos pues te nombraba a ti. Entre la pelea, uno de los argumentos fue, bueno, pues yo tengo más capítulos que tú en Crims. Yo os lo cuento, este suceso lo conté yo. Esto lo conté yo. Rosa Peral, conocéis todos a Rosa Peral y a Angie, Ángeles Molina, coincidieron juntas en la cárcel de Mas d'Enric. Son dos mujeres potentes y que marcan el territorio. Y tuvieron una discusión. Y en la discusión nosotros, bueno, es que tenía que haber hecho una previa, ¿ves? Ahora nos remontaríamos, pues igual, sigo. Y en esa discusión, Rosa Peral le dijo a Angie, tú cállate, que solo tienes un capítulo de Crims y yo tengo 4. Pero bueno, esas cosas pasan. Díganos. Sí, yo te iba a hacer, pues no sé, me ha apuntado varias preguntas. Una de ellas es, tú habías dicho al principio de tu discurso que legalmente se puede hacer un true crime porque no hay ninguna ley que obligue a pedir permiso si es público. La pregunta que yo, pues lo que yo me pregunto es, ¿cuándo decidimos que algo es público? Me refiero, cualquier crimen, ¿vale? Bueno, ya has explicado lo de que tiene que tener giros, etcétera, pero ¿cómo diferencio yo un crimen o un suceso público de otro que no lo es? ¿Me explico? O sea... Pero eso no lo vamos a definir, eso no lo vamos a definir ni tú ni yo, eso lo define la ley. ¿Vale? Eso lo define el Código Penal, lo define la Ley de Protección de Datos, la Ley del Derecho a la Imagen, a la Intimidad, todas esas cosas. Y las sentencias del Supremo, etcétera, etcétera, han ido diciendo constantemente que cuando hay un crimen en medio, eso es público. Porque ya no se trata solamente de tu intimidad, lo que hagas tú en tu casa es tuyo. Lo que haga en su casa es suyo, pero en el momento en que tú entras en la suya y le matas, eso pasa a ser un problema de todos. Y además ha tenido que intervenir el mundo público, la policía, fiscal, juicios, etc. Y eso se convierte en un acto público. No que se haya hecho en público, sino que puede ser contado y que debe ser contado. Debemos conocer que tú has matado a otra persona e intentar saber ¿por qué lo has hecho? Ahí la verdad judicial, que es la sentencia, nos debe decir si tú eres una psicópata, si ha sido un accidente, si te han condenado a 3 meses o 2 años o a 20, todo eso debemos saberlo. Eso es información muy importante y eso lo convierte en un hecho público. Pero ahí vamos a esas situaciones difíciles de comprender. El Supremo, no hace mucho, le dio la razón a un legionario de Extremadura, buscar la sentencia por el legionario de Extremadura. ¿Por qué? El diario Extremadura hoy, 36 años después del crimen, publicó su nombre, tal cual, y publicó la foto de ese legionario de hacía 36 años. Ese legionario mató a su teniente y a una señora que estaba con este teniente. A este señor le condenó, al cabo de una semana o 10 días le detuvieron
y dio una entrevista, él dio una entrevista al diario Extremadura Hoy. 36 años después, Extremadura Hoy, seguramente por culpa de estos capullos que hacen True Crime y todo eso, genera una sección que se dice Extremadura Negra y recuerda crímenes antiguos, los va recordando de su propio archivo y reproduce esa entrevista que el legionario dio a Extremadura Hoy y la foto que el legionario dejó hacerse para Extremadura Hoy, 36 años después. Bien, pues el Supremo, este señor, el legionario, después de cumplir, creo que fueron 18 o 20 años, creo que le condenaron a 50 y pico años de cárcel, cumplió 18 o 20 por ahí y rehizo su vida. Bien, como Extremadura Hoy publicó el artículo y sabía su nombre completo, tal y cual, el Supremo dice, condena a Extremadura Hoy porque dice que ese señor tenía derecho al olvido. Pero al Supremo se le olvida decir a partir de qué momento alguien tiene derecho al olvido. Porque si tú, Supremo, me condenas, pero no me dices, si hubiesen sido 34 años, me hubieses condenado. Y si hubiesen sido 32 y 35, y ahí está esa situación que dices, vale, yo te condeno, pero... no, hombre, no, dime cuándo. Hacen un intento, insinúan en un momento que cualquier persona tiene derecho a que se borren sus antecedentes penales. El Código Penal lo recoge. Puedes pedir que borren tus antecedentes penales cuando han pasado 10 años de la ejecución de una pena grave. No me sé todo el Código Penal, ¿eh? Alguna cosa así, pero... ¿Cuándo se cumplen ahí esos 10 años? Tú, Supremo, eres el supremo interpretador de todo. ¿A partir de los 18 años? ¿A partir de los 54? ¿Me entiendes o no? Sí, lo que reflexiono con lo que respondes, y antes mencionabas lo de esa jueza que ha condenado como a esa productora, bueno, en fin. Yo pienso siempre en el derecho a la información, o el derecho a estar informado, porque esa productora, no sé si sabéis de lo que estaba hablando, antes mencionabas lo de la jueza que le había dado la razón a esa persona que se había quejado por su derecho de imagen. Pues yo pienso, ¿y esa productora no puede alegar el derecho a informar? Pero es entretenimiento, ¿no? Claro, pero no es ficción, no ficción, ¿no? Entonces es ahí... No, esto es mucho más ya, complicado. Eso es otro máster. Ya. Son 2 horas más. Pero el diario Hoy podría decir, yo puedo informar a mis lectores. Dos cuestiones básicas en esas dos palabras. Entretenimiento versus derecho a información. ¿Quién decide eso? ¿Quién lo decide? ¿Qué artículo del Código Penal o de cualquier ley dice qué es entretenimiento y qué es información? Volvamos a la sentencia del Supremo, del legionario, que un poco hace de eso. Te dice que en la publicación de esa noticia, 36 años después, no hay actualidad. Es cierto. 36 años después no hay actualidad. Bien. Y eso hace que el argumento que planteaba Extremadura Hoy sobre nosotros tenemos libertad de información, el Supremo se lo rechaza, no se lo acepta. En el caso de Anchi, por ejemplo, que constantemente está en los medios, o de Rosa Peral, que constantemente está en los medios, ¿a partir de cuándo empieza el contador de esa discreción para el Supremo? Porque aquí hay otro tema mucho más complicado, ¿eh? Bien, es difícil de determinar. ¿Cuándo caduca el derecho a la información? Porque me estás diciendo que está caducando, no tú el Supremo, ¿eh? El derecho a la información caduca. ¿Por qué? ¿Y en qué casos caduca y en qué casos no caduca? Lo vinculan a la actualidad, al concepto de actualidad. ¿Y quién lo decide? ¿Lo decides tú? Eso es muy complicado, ¿eh? Si hay que legislar por ahí. Hay que atreverse con eso. Claro, esas cosas son muy, muy, muy difíciles de determinar. Por eso hay que hacer las cosas bien. Y si las haces bien, todo este tipo de problemas se reducen mucho. Siempre puede aparecer alguna cojonada, pero se reducen mucho. Para ir terminando, si os parece bien. Problemas que hemos tenido nosotros, para que veáis. Por ejemplo, hace no mucho,
nosotros estamos haciendo el primer capítulo para la web de la última temporada de Crims, y la familia del asesino, hace un año, a la que llamamos, a la que hablamos y tal y cual, porque también llamamos a las familias de los asesinos, cuidado, nos dice que nos envía un burofax a la tele diciendo que con la publicación del reportaje, del capítulo, vamos a hacer daño a la intimidad de los nietos del asesino. Venga. Y enumeran que estamos haciendo entretenimiento, que no hacemos información, etcétera, etcétera, que no hay actualidad. O sea, se habían leído perfectamente la sentencia de Legionarios de Extremadura. Vale, muy bien. Respuesta. Lo dije yo en la intro y en el final. Nos han querido amenazar y lo vamos a hacer más que nunca. Porque aquí hay otra cuestión muchísimo más importante que lo que diga el asesino. ¿Y las víctimas? Y para las familias de las víctimas, hay que olvidar, hay que entender que eso tiene derecho al olvido y el nombre del asesino, de su padre, de su hermano, ya no volverá a salir nunca más en los medios. Señor Supremo, ¿a quién ayudamos? ¿Que ese señor tenga derecho a salir, a rehacer su vida? Pues claro que sí. Pero, ¿qué ha pasado? Con la denuncia que presenta ese tipo, asesino convicto, con la denuncia que presenta, el propio Supremo tuvo que decirle que una de las peticiones que hacía no se la concedía, porque ese tío pedía que el periódico publicase la sentencia condenatoria y el Supremo dice, oiga, si lo que usted quiere es discreción, ¿para qué narices me pide a mí que ordene al periódico que publique la sentencia, que condeno al periódico para que usted quede libre? Voy a tener que dar su nombre. Son esos bucles complicados, En el caso del asesino de Tarragona, nosotros decidimos hacerlo, ir adelante, entre otras cosas porque este señor tenía amenazados a los testigos, a la hija de la víctima, y tenían miedo. Y dijeron, nosotros hablamos con ellas y nos dijeron, como vosotros no hagáis el reportaje, se creerá Dios y nos hundirá, nos amargará la vida. Pues yo dije, bueno, pues que si quiere que nos denuncie. Y si miráis ese capítulo veréis que al final, yo lo digo, nos han querido amenazar y no, por aquí no, chaval, por aquí no. Otras tonterías que hemos tenido es, en el caso de Thor, un abogado que lleva 30 años saliendo en el reportaje del 30 Minutos, 30 años. Y el reportaje del 30 Minutos es el más visto de la web cada año. 30 años saliendo allí y ahora, como le hemos sacado, con esas palabras es lo mismo, ahora nos demanda. ¿Por qué nos demanda? Porque quiere dinero. Y cuando le dijimos que no le pagaríamos, entonces se enfada. ¿Te refieres al último abogado de Sansa? Al último abogado de Sansa, sí. El que sale sin cabeza, que le sacáis, ¿no? Le sacamos sin cabeza en Antena 3. En A3 Media, como ahí un punto de razón sí tenía. Nosotros hablamos con este señor 20 veces y cada vez pedía más dinero. Y la primera vez le dijimos, mira, no. Y él mismo, cosa de la que no debe acordarse, nos dijo por escrito que utilizásemos las imágenes del 30 Minutos, que él una nueva entrevista no nos la daba. Bueno, pues no te hacemos una nueva entrevista, utilizamos la vieja y ya está. Y ahora nos demandas. Y tenéis que saber una cosa, en este país el 99% de las demandas civiles se admiten a trámite. O sea, que se admita a trámite una demanda no debería ser noticia, porque es lo normal. No se admiten cuando están mal escritas, hay defectos formales o lo que sea. Pero una demanda civil se admite siempre a trámite, porque es un ciudadano, exige algo a otro, y el juez va a decidir, pero tiene que admitirlo para decidir. No hay problema. Y luego la otra cojonada también que nos pasó, que llegó incluso a juicio, para que veáis por qué se pierde tiempo, la hija de una asesina nos denunció porque decía que habíamos filmado en sus casas sin su permiso. Eso quiere decir dos cosas. La primera, que lo hacemos muy bien porque nos acercamos mucho al escenario real, y la segunda, que esa niña se piensa que somos gilipollas, porque ¿cómo vamos a entrar en su casa sin pedirle permiso? Eso eran pisos de localizaciones. Por favor, pues la pobrecita se ha comido, que ha perdido y ha tenido que pagar los abogados de todo Cristo. Nosotros lo hacemos bien, intentamos hacerlo bien. No,
Evidentemente que queremos ganar dinero, pero no nos mueve el ganar dinero. Nos mueve el llegar a la gente, nos mueve el contar buenas historias, porque eso es lo que te hace perdurable. Si no... ¿Puedo decir una cosa? Hay veces que no es el dinero. Hay veces también que en el caso de un periodista o a lo mejor de alguien que está haciendo un formato televisivo y tal, puedes estar tentado porque, por ejemplo, tienes al asesino. Has logrado acceso, y está pasando en el caso famoso. No es el dinero, ¿no? Es el ego, digamos, del periodista o del tal. No sé si te habrá pasado alguna vez que has estado tentado de hacer algo que rozaba un poco lo amoral, porque el subidón era muy grande, ¿no? De tener acceso a algo muy importante. No, honestamente no. Entre otras cosas con Rosa Peral. Por ejemplo. Rosa Peral me lo ha ofrecido 20 veces y siempre le he dicho que yo no. Ahora, pero esto pasa cada día en la calle. Hay gente mala, hay gente mediocre, hay gente inútil, hay gente estúpida. Yo qué sé, tía, hay de todo en la viña del Señor. Yo te hablo de mí. Nosotros lo hacemos así. Y que otros hagan lo que hacen, a mí no me va a arrastrar. Estoy muy feliz en nuestra zona. Estoy muy contento. La verdad es que creo que lo hacemos muy bien. Y la gente le gusta mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si no, no seríamos tan transversales. Fliparías con la cantidad de gente y diversa de todos ámbitos que le gusta lo que hacemos. Es una pasada. No creo que a los que hicieron eso con Rosa Peral les pase. Bueno, gracias. Perdón por la charla. Bueno, gracias porque has tocado todos los palos, es increíble. O sea, has hablado de financiación, de producción, de guión, de filosofía, de valentía, que me ha gustado mucho esto último que has dicho. Pues sí, hay que ir de frente al ataque, porque si no... Tú eres muy valiente. No, yo quería que aprender. Bueno, muchas gracias. Que sé que, insisto, no sueles hacer esto habitualmente. Vaya masterclass, nos hemos reído, me encanta. He dicho de broma, no te va a gustar, que eres un poco el Óscar Puente de este mundo porque vas sin filtro totalmente. Creo que Óscar Puente es fan. ¿Ah, sí? Creo, no lo puedo asegurar. Pues igual debería aprender más de ti, Óscar Puente. En la intimidad recuerdo que en los inicios enviaba tweets y hacía tweets de eso sobre cosas que hacía. Creo, pero no... Bueno, da igual, que no me lo quiero llevar al terreno este que me inunda siempre. Muchas gracias, que es maravilloso que hayas estado aquí. Y larga vida a la gente que lo hace bien y a la gente decente que lo hace bien. Gracias por invitarme. Gracias a vosotros.